Ella me dijo, mi terapeuta piensa que tú eres el problema y necesito espacio para ver si mejoras. Respondí con calma, tómate todo el tiempo que quieras sin mí. Podría compartir esa revelación en su próxima sesión. Todo comenzó un martes por la tarde a finales de septiembre, cuando entré por la puerta de nuestra casa en la Ciudad de México y encontré a mi esposa sentada en la sala de estar con una vela encendida y un cuaderno abierto en su regazo. La puesta en escena deliberada me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que siquiera abriera la boca. Tenemos que hablar, anunció Sofía, su voz con esa mezcla particular de preocupación y gravedad manufacturada que había aprendido a reconocer durante nuestros 4 años de matrimonio. Dejé mi maletín del portátil y me senté frente a ella. Claro, ¿qué tienes en mente? Se posicionó con las manos entrelazadas como un doctor a punto de dar un diagnóstico. Mi terapeuta y yo hemos estado haciendo un trabajo profundo últimamente sobre mi ansiedad. Hemos identificado algunos patrones. La forma en que dijo, nosotras, me molestó de inmediato, como si su terapeuta fuera su nueva socia de negocios y yo fuera el objeto de su análisis conjunto. De acuerdo, dije, prestándole toda mi atención. ¿Qué tipo de patrones? Tomó aliento, claramente apegándose a un guión que había ensayado. La doctora Cuevas me ha ayudado a entender que mi ansiedad no es solo por el estrés del trabajo. Se trata de nuestras dinámicas de relación, específicamente sobre comportamientos que contribuyen a mis problemas de salud mental. Esperé, observando su rostro. Se veía tan segura, tan confiada en cualquier conclusión a la que hubiera llegado. La realidad es, continuó, que has sido el principal contribuyente a mi estrés y ansiedad. La forma en que te comunicas, tu indisponibilidad emocional, tu estilo de apego evasivo, todo está creando un ambiente donde no puedo prosperar. Me quedé sentado procesando lo que acababa de escuchar. 4 años de matrimonio, y aparentemente, yo era un peligro andante para la salud mental. ¿Puedes ser más específica? Pregunté, manteniendo mi voz nivelada. ¿Qué estoy haciendo exactamente que está causando esto? Consultó su cuaderno. Trabajas hasta tarde constantemente, lo que la doctora Cuevas identifica como una evasión de la intimidad y la conexión emocional. Cuando intento compartir mis sentimientos, invalidas mis experiencias en lugar de validarlas. Priorizas tus amistades sobre nuestro matrimonio. Cuando discutimos las finanzas, te vuelves controlador y desconfiado, y tu necesidad de tiempo a solas es en realidad un retraimiento emocional y un castigo. Escuché su lista, reconociendo cada punto. Eran nuestras interacciones normales de la vida, reempaquetadas con lenguaje clínico. Entonces, déjame entender, dije con cuidado. Soy emocionalmente inaccesible porque trabajo. Te invalido cuando no estoy de acuerdo contigo. Soy controlador cuando quiero discutir nuestro presupuesto. Esto es exactamente de lo que me advirtió la doctora Cuevas, dijo Sofía, su voz adquiriendo un tono más agudo. Comportamiento defensivo, dándole la vuelta en lugar de escuchar y reconocer. Me recliné, estudiándola. ¿Qué te gustaría que hiciera? Aquí fue donde entregó lo que solo puedo describir como la obra maestra de su presentación. Suavizó la voz, inclinándose hacia adelante con lo que parecía una preocupación genuina. Necesito espacio para evaluar si esta relación es saludable para mí. Si eres alguien con quien puedo construir un futuro, dado como tus patrones afectan mi bienestar mental. Hizo una pausa, sus ojos buscando mi rostro. Y creo que necesitas mostrar un compromiso real con el crecimiento personal. Quizás considerar terapia tú mismo. Trabajar realmente en estos patrones. Ahí estaba, el ultimátum envuelto en lenguaje terapéutico. Necesitaba tiempo para decidir si valía la pena conservarme. Y yo necesitaba cambiar fundamentalmente quién era para siquiera ser considerado digno de esa decisión. ¿Cuánto tiempo necesitas? Pregunté. Pareció sorprendida por mi respuesta tranquila. Probablemente esperaba que comenzara a defenderme, a explicar por qué su caracterización era incorrecta, a rogar por detalles sobre cómo arreglar las cosas. No estoy segura. 1 mes, quizás 2. El tiempo que sea necesario para que yo gane claridad. Inclinó la cabeza con simpatía. Y para que tú muestres un compromiso real para cambiar estos comportamientos problemáticos.
Asentí lentamente, como si estuviera considerando seriamente su generosa oferta. Entonces, ¿quieres tomarte un tiempo para evaluar si vale la pena en tu vida? Exactamente. Me alegra que lo entiendas. Y durante este periodo de evaluación, se supone que debo transformarme en cualquier versión de mí que tú y la doctora Cuevas hayáis decidido que podría ser aceptable. No se trata de convertirte en otra persona, dijo, retrocediendo ligeramente. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando nuestra calle tranquila. Detrás de mí, podía oírla moverse en su asiento, probablemente preguntándose por qué no estaba reaccionando de la manera que esperaba. Tienes toda la razón, dije, sin darme la vuelta. Creo que definitivamente deberías tomarte todo el tiempo que necesites para averiguar si vale la pena. Me volví para mirarla. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, parecía insegura. ¿Estás de acuerdo?, preguntó. Completamente, respondí. De hecho, creo que deberías tomarte un tiempo ilimitado. Profundiza de verdad, explora tus opciones, mira qué más hay ahí fuera. Me miró fijamente. Claramente, esto no iba según el plan. Quiero trabajar en esto juntos, dijo con cuidado. Pero necesito espacio para pensar con claridad. Absolutamente. Deberías tener todo el espacio que necesites. Pasé junto a ella hacia las escaleras. Solo asegúrate de tomarte ese espacio en otro lugar. A la mañana siguiente, se había ido. Había empacado una maleta y se había ido a quedar con su madre, dejando una nota sobre la necesidad de claridad y esperando que yo usara este tiempo de manera productiva. Lo que no sabía era que estaba a punto de usar este tiempo de manera muy productiva, pero no de la forma que ella había imaginado. Lo primero que noté fue el silencio. Me desperté el miércoles por la mañana en una casa vacía, y en lugar de la ansiedad que podría haber esperado, sentí algo completamente diferente, alivio. Ninguna revisión matutina sobre mi estado emocional. Ninguna navegación cuidadosa alrededor de su humor. Ningún análisis sobre si mi tono era suficientemente validador. Solo silencio. Hice café, fui a trabajar y por primera vez en meses, pude concentrarme sin esa tensión constante de bajo nivel zumbando en el fondo. En el almuerzo, mi colega Carlos se detuvo en mi escritorio. Oye, amigo. ¿Quieres ir a comer algo? Hace una eternidad que no te veo. Me di cuenta de que tenía razón. Llevaba meses rechazando invitaciones para almorzar. Sí, absolutamente, dije. Mientras comíamos sándwiches en la charcutería de la esquina, Carlos me miró con genuina preocupación. ¿Dónde has estado? Desapareciste de repente. Lo pensé. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que todos fuimos a tomar algo? Como 6 meses, quizás más. Pensamos que simplemente estabas ocupado con la vida de casado o lo que sea. 6 meses. Traté de recordar por qué había dejado de ir a estos almuerzos, a estas reuniones después del trabajo. Entonces lo entendí. Cada vez que había hecho planes, Sofía de repente había necesitado algo, una emergencia en el trabajo, una crisis con su madre, sentirse abrumada y necesitar apoyo. ¿Pasó algo?, preguntó Carlos. Esa noche que salimos todos la primavera pasada, tu esposa parecía bastante molesta por algo. Recordé esa noche. Habíamos ido a una cervecería en la colonia Roma. Solo una reunión casual en grupo. Sofía había estado bien al principio. Luego pasó toda la noche haciendo comentarios sutiles sobre cuánto tiempo pasaba hablando con los demás. Condujimos a casa en silencio y me aplicó la ley del hielo durante 3 días. Sí, dije. Es complicado. Carlos asintió, sin presionar. Bueno, me alegra verte, amigo. Te hemos extrañado. Esa noche, me senté en mi sala de estar con una cerveza y realmente pensé en el último año. ¿Cuántas amistades había dejado desvanecerse gradualmente? ¿Cuántos planes había cancelado? ¿Cuántas veces había elegido quedarme en casa en lugar de lidiar con las consecuencias de salir? El jueves y el viernes siguieron el mismo patrón. Trabajo,
Conversaciones normales con colegas, llegar a casa a un lugar tranquilo. Ningún mensaje de Sofía, lo que me pareció extraño. Había dicho que necesitaba espacio para pensar, pero esperaba al menos alguna comunicación. En cambio, nada. El sábado por la mañana, estaba en mi cocina tomando café y mirando su portátil en el mostrador. Lo había dejado aquí, llevándose solo su computadora del trabajo. Siempre habíamos compartido contraseñas, siempre habíamos tenido acceso abierto a los dispositivos del otro. Era una de esas cosas que habíamos acordado al principio de nuestra relación: transparencia, confianza, sin secretos. La ironía no se me escapó. Me senté y lo abrí, comenzando con su historial de navegación. Una parte de mí se sentía culpable, como si estuviera violando algún límite. Pero otra parte de mí, la parte que había sido llamada emocionalmente inaccesible y controladora, necesitaba entender lo que realmente había estado sucediendo. Lo que encontré fue, como mínimo, esclarecedor. Docenas de artículos sobre abuso emocional. Marcador tras marcador sobre manipulación psicológica, parejas narcisistas, relaciones tóxicas. Foros llenos de discusiones sobre cómo sobrevivir a cónyuges manipuladores. Entradas de blog con títulos como "Cómo reconocer cuando tu pareja está destruyendo tu salud mental", "¿Por qué irse es autocuidado?" y "El manual del narcisista, 15 señales de advertencia". Cada artículo estaba resaltado y anotado. Había estado estudiando este material como si se estuviera preparando para un examen. Pero el verdadero descubrimiento fue su carpeta de borradores de correo electrónico. Había estado escribiendo resúmenes detallados de nuestras interacciones, aparentemente para revisarlos antes de las sesiones de terapia. Excepto que estos resúmenes no se parecían casi en nada a la realidad. Abrí el primero, con fecha de hace unos 3 meses. El asunto decía: preparación de la sesión, patrones de comunicación. Según sus notas, yo era un maestro manipulador que usaba tácticas sutiles de intimidación. La vez que sugerí que creáramos un presupuesto para el hogar se convirtió en: Andrés inició tácticas de control financiero diseñadas para restringir mi independencia. Recordé esa conversación. Habíamos estado en esta misma mesa de la cocina. Había notado que el saldo de nuestra tarjeta de crédito era más alto de lo habitual y sugerí que siguiéramos los gastos durante un mes. Ella había estado de acuerdo en que era una buena idea. Incluso habíamos abierto una hoja de cálculo juntos. Pero en su versión para la terapia, yo estaba ejerciendo control financiero. Hice clic en otro borrador. Este era más reciente, de hace 6 semanas. Andrés ha estado criticando mi limpieza de la casa, usándolo como una forma de hacerme sentir inadecuada. Hoy, hizo comentarios mordaces sobre la ropa en el suelo del dormitorio, criticando y usando la crítica diseñada para erosionar mi autoestima. Me recliné, tratando de recordar. Entonces me vino a la mente. Me estaba preparando para el trabajo y tropecé con un montón de su ropa en la oscuridad. Había dicho algo como: "Oye, ¿podrías echar esto en el cesto de la ropa sucia?". Casi me mato esta mañana. Ella se había reído y dijo que lo haría. Esa fue toda la interacción. Otro borrador de hace 2 meses. Andrés me aplicó la ley del hielo durante toda una tarde como castigo por no satisfacer sus necesidades emocionales. Se sentó en completo silencio, emocionalmente retraído, haciéndome sentir ansiosa y no deseada. Esa tarde había sido un martes. Tenía una fecha límite para un proyecto importante en el trabajo, estresado por una presentación al día siguiente. Había llegado a casa, la había besado para saludar y había pasado la tarde revisando mis materiales. Ella había visto la televisión, habíamos pedido comida tailandesa. Yo había estado callado porque estaba concentrado, no como castigo. Pero en su narrativa de terapia, mi estrés laboral se convirtió en abuso emocional. Seguí leyendo, borrador tras borrador, cada uno más elaborado que el anterior. Toda nuestra relación había sido reempaquetada, reformulada, transformada en evidencia de mi toxicidad. Pero el descubrimiento más revelador fue una serie de borradores de correos electrónicos a su amiga de la universidad, Anne. 5 versiones del mismo correo electrónico, cada una guardada pero nunca enviada. Vi cómo su historia evolucionaba, volviéndose más dramática cada vez. Versión 1, hola Ana,
las cosas con Andrés han estado un poco tensas últimamente. Versión 2, las cosas con Andrés son más difíciles de lo que pensaba. Los problemas de comunicación me están afectando mucho. Versión 3, he empezado terapia porque Andrés y yo hemos tenido problemas reales. Versión 4, mi terapeuta me ha estado ayudando a ver que gran parte de mi ansiedad proviene del comportamiento de Andrés. Versión 5, Ana, necesito contarte algo difícil. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que Andrés ha sido emocionalmente abusivo. 5 borradores, cada uno escalando la narrativa, transformando la fricción normal de una relación en abuso. Y nunca había enviado ninguno de ellos, lo que significaba que todavía estaba practicando, todavía refinando su historia. Mi favorito personal, si se le puede llamar así, fue su relato del incidente de la factura de la luz de hace 3 meses. La realidad, se había olvidado de configurar el pago automático cuando cambiamos de proveedor. Después de 2 pagos omitidos, nos cortaron la luz un sábado por la mañana. Llamé a la compañía de servicios públicos, pagué el saldo vencido más una tarifa de reconexión, y tuvimos luz de nuevo al mediodía. Sofía se había sentido mortificada, disculpándose repetidamente. Le dije que no era gran cosa, y configuramos el pago automático juntos en ese mismo momento. Eso fue todo. Un inconveniente menor, manejado y olvidado. Pero en su diario terapéutico, se había transformado, cuando cometí un error honesto con la factura de la luz. Andrés explotó de rabia. Me reprendió por ser irresponsable. Me hizo sentir inútil y usó el incidente para justificar tomar el control de toda la gestión financiera. Me sentí humillada. Fue entonces cuando reconocí por primera vez el patrón. Me quedé mirando la pantalla. No había habido ninguna explosión. No había habido reprimendas. Pero en su mente, o al menos en su narrativa, me había convertido en un controlador lleno de ira. Pasé el resto del sábado revisando más de su rastro digital. Capturas de pantalla de conversaciones de texto con amigos donde me había pintado como cada vez más problemático. Investigación sobre cómo ayudar a una pareja a reconocer sus comportamientos tóxicos. Artículos guardados sobre amar a alguien que no cambiará, y cuándo alejarse de un narcisista. Luego encontré el tablero de Pinterest. Era privado, titulado Nuevo Comienzo. La imagen de portada era un sol saliendo sobre aguas tranquilas, una de esas fotos de archivo inspiradoras. Dentro había docenas de pines, diseños de apartamentos tipo estudio con ladrillo a la vista y grandes ventanas, arreglos de muebles para espacios pequeños, organización de cocina para una persona, citas motivacionales sobre nuevos comienzos y elegirse a uno mismo, inspiración de diseño de interiores para el espacio de una mujer soltera. Incluso algunos pines sobre prosperar después del divorcio, y reconstruir tu vida después de dejar una relación tóxica. El tablero había sido creado hacía 4 meses, al mismo tiempo que empezó la terapia. Abrí una nueva pestaña y revisé el historial de navegación con más cuidado. Búsquedas en inmuebles 24 de apartamentos de una habitación en La Condesa, filtrados por rango de precios y fecha de mudanza. Había guardado 11 listados. Hice clic en algunos de ellos. Todos estudios o de una habitación, todos dentro de su rango salarial si no compartíamos gastos. Había estado planeando su estrategia de salida durante meses, meticulosa y deliberadamente. Pero quería irse como la heroína, no como la villana. La valiente superviviente que había intentado todo para salvar su matrimonio antes de finalmente, a regañadientes, elegirse a sí misma por encima de un hombre que simplemente no podía cambiar. Cerré el portátil y me recliné, necesitando un descanso de la pantalla. Entonces se me ocurrió algo. Saqué mi teléfono y abrí nuestra aplicación bancaria. Siempre habíamos compartido cuentas, siempre habíamos tenido transparencia sobre las finanzas. Lo que encontré lo confirmó todo. Su cuenta corriente personal mostraba un cargo de 64.000 pesos a una tienda de muebles de diseño en agosto. Nunca habíamos discutido esa compra. Los cargos de la terapia estaban allí, 29.000 pesos mensuales durante 4 meses. Luego había servicios de suscripción que no reconocí, que sumaban 13.000 pesos al mes. Pero el verdadero descubrimiento fue una tarjeta de crédito que nunca había visto antes vinculada a su perfil, una cuenta que había abierto sin decírmelo. Saldo actual, 168.000 pesos.
Me quedé allí mirando mi teléfono. Su ansiedad no había comenzado por mi culpa. Había comenzado porque había estado gastando dinero que no teníamos, creando una presión financiera que no podía admitir. El domingo por la tarde, mi hermano David llamó desde Puebla. Hola, dijo, con voz cuidadosa. ¿Qué está pasando? Mamá me llamó. Dijo que Sofía le contó que ustedes dos estaban resolviendo algunos problemas. Me enderecé. No he hablado con mamá. ¿Cuándo la llamó Sofía? El jueves, creo. Dijo que estabas lidiando con algunos problemas personales y que te estaban dando espacio para trabajar en ellos. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. Esa es su versión. Eso es lo que dijo mamá. ¿No es eso lo que está pasando? Le conté a David la situación real. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Amigo, dijo finalmente, eso está muy mal. Ya está contando la historia a tu familia, aparentemente. ¿Qué vas a hacer? Todavía lo estoy averiguando. Después de colgar, me di cuenta del alcance total de lo que Sofía había estado haciendo. No solo estaba construyendo una narrativa para su terapeuta. La estaba construyendo para todos, mi familia, su familia, nuestros amigos. Contando su historia primero, estableciéndose como la esposa preocupada que lidia con un marido difícil. El lunes por la mañana, volví al trabajo con una nueva claridad. En el almuerzo, Carlos y yo tomamos un café en el cielito querido Café de la Condesa. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Claro. ¿Alguna vez pensaron que Sofía era controladora conmigo? Carlos pareció incómodo. Amigo, no quiero meterme en medio de nada. Solo pido una perspectiva. Suspiró. ¿Honestamente? Sí, todos nos dimos cuenta. Pero parecías feliz, o al menos no te quejabas, así que nadie quiso decir nada. ¿Qué notaron? Carlos se movió en su asiento, incómodo pero honesto. Bueno, por ejemplo, ¿recuerdas el 4 de julio en mi casa? ¿Esa fiesta en la azotea? Asentí. Había sido un gran día, tiempo perfecto, buenos amigos, parrillada y pasar el rato. Recibiste como 50 mensajes de texto en 3 horas, quizás más. Cada vez que tu teléfono vibraba, lo revisabas y todo tu lenguaje corporal cambiaba. Pasabas de relajado a tenso. Todos nos dimos cuenta, amigo. Nadie dijo nada porque pensamos que tal vez estaba pasando algo importante, pero luego alguien mencionó que probablemente era Sofía y tú lo confirmaste sin decir nada. Recordé que ella había estado en casa de su madre ese fin de semana. Dijo que no se sentía con ánimos para una fiesta, pero había enviado mensajes constantemente. ¿Te estás divirtiendo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Quién está ahí? ¿Cuándo vuelves a casa? Las preguntas se habían sentido cariñosas al principio, luego cada vez más sofocantes a medida que avanzaba el día. Luego estuvo la fiesta de Navidad del año pasado, continuó Carlos. La de la empresa. ¿Recuerdas? Sí. Se suponía que era solo para empleados, pero Sofía apareció como una hora después. Dijo que quería sorprenderte. Y básicamente no se apartó de tu lado el resto de la noche. Cada vez que empezabas a hablar con alguien, ella se metía en la conversación o te tocaba el brazo o encontraba una razón para que ustedes dos se fueran a otro lado. Me había olvidado de eso. O quizás había elegido no verlo. En ese momento, pensé que solo estaba siendo cariñosa. Ahora podía verlo por lo que era, asegurarse de que no estaba formando conexiones que ella no pudiera monitorear. Y el domingo del Super Bowl, dijo Carlos, negando con la cabeza. Amigo, eso fue duro. Teníamos a todo el grupo en casa de Miguel, ¿verdad? Todos los chicos de nuestro departamento. Sofía no paraba de llamar y enviar mensajes sobre lo difícil que era estar sola, sobre cómo pensaba que la noche de chicos era algo excluyente y anticuado, sobre cómo estabas eligiendo a tus amigos en lugar de pasar tiempo con ella. Para el medio tiempo, estabas tan estresado que ni siquiera podías disfrutar del partido. Para el último cuarto,
Todos estaban listos para irse solo para cortar la tensión. Lo que debería haber sido una noche divertida se convirtió en esta cosa incómoda en la que todos sentimos que te estábamos alejando de tu esposa. Hizo una pausa y luego añadió, y dejaste la liga de baloncesto. ¿Recuerdas? Te encantaba jugar. A todos nos pareció raro cuando simplemente dejaste de ir, pero dijiste que estabas demasiado ocupado con otras cosas. Me había olvidado de eso. Hace 2 años, había estado jugando en una liga recreativa todos los martes por la noche. Me encantaba, la competencia, el ejercicio, la camaradería. Luego, una temporada, simplemente dejé de hacerlo. Sofía había dicho que los martes por la noche eran difíciles para ella, estando tanto tiempo sola. Me necesitaba en casa. No me di cuenta de que era tan obvio, dije. Somos tus amigos, amigo. Por supuesto que nos dimos cuenta. Pero nunca te quejaste, nunca pediste ayuda, nunca sugeriste que algo andaba mal. Así que pensamos que esa era simplemente la dinámica de su relación y que debíamos respetarla. Asentí, comprendiendo. Mis amigos se habían dado cuenta. Simplemente respetaban mis decisiones lo suficiente como para no interferir. Los mensajes de texto de Sofía comenzaron el jueves siguiente, casi 1 semana y media después de que se fuera. El silencio había durado 9 días. Solo para asegurarme de que estás bien. ¿Has pensado en programar una terapia? Respondí simplemente, espero que estés bien. Tomando el tiempo que pediste. 2 días después, el silencio no es una comunicación saludable, Andrés. 3 días después, esperaba que al menos lo intentaras. Esto es decepcionante. Martes de la segunda semana, mi terapeuta piensa que tu falta de respuesta es muy reveladora. Jueves, necesitamos fijar un momento para hablar sobre los próximos pasos. Mantuve mis respuestas breves y consistentes. Aún dándote el espacio para pensar. Sin prisa. Y más tarde, tómate todo el tiempo que necesites. Podía sentir su frustración creciendo a través de la pantalla del teléfono. Había esperado mensajes desesperados, promesas de cambiar, quizás evidencia de que me había inscrito en terapia o había comprado los libros de autoayuda que probablemente había planeado recomendar. En cambio, estaba recibiendo un acuerdo tranquilo con su propia solicitud. El sábado por la mañana de la 3ª semana, estaba en Cielito Querido Café leyendo cuando Sofía entró. Me vio de inmediato y caminó directamente a mi mesa. Había estado viniendo aquí la mayoría de los sábados por la mañana desde que se fue. Se había convertido en mi rutina. Debió de haber pasado en coche, haber visto mi auto y decidido que era hora de una confrontación. Tenemos que hablar, dijo, sentándose sin esperar una invitación. Cerré mi libro. De acuerdo. Tenía papeles con ella. Noté artículos impresos y resaltados. El entorno público era deliberado, me di cuenta. Más difícil para mí reaccionar emocionalmente con otras personas alrededor. He estado preocupada por ti, comenzó, su voz con ese tono de preocupación. ¿No te lo has estado tomando en serio? ¿Qué te hace decir eso? No te has comunicado. No has mostrado ningún interés en trabajar en tus problemas. A mi terapeuta le preocupan tus patrones de evitación. Tomé un sorbo de mi café. ¿Qué estoy evitando específicamente? Una conversación real sobre tus comportamientos, sobre los cambios que necesitas hacer. Pensé que necesitabas espacio para evaluar la relación. Espacio no significa un cierre completo, dijo, un filo de irritación apareciendo en su voz. ¿Qué te gustaría que hiciera de manera diferente? Se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose en algo que probablemente se suponía que debía parecer cariñoso. Demuestra que estás dispuesto a cambiar, a crecer, a luchar por nosotros. Dejé mi taza de café con cuidado. También he estado pensando mucho. El alivio inundó su rostro. Bien. Eso es bueno. ¿De qué te has dado cuenta? He estado revisando los patrones de nuestra relación, mirando nuestra historia, y se inclinó, esperando una confesión y contrición. Háblame de la compra de muebles en agosto.
La de 64.000 pesos. El color se desvaneció de su rostro. ¿Qué? El cargo a esa tienda de muebles de diseño en agosto. Tengo curiosidad sobre eso. Se recuperó rápidamente, su voz elevándose ligeramente. ¿Revisaste mis transacciones privadas? Nuestras cuentas conjuntas a las que siempre hemos tenido acceso compartido, dije con calma. Pensé que la transparencia era importante en un matrimonio. Este es exactamente el comportamiento controlador del que me advirtió mi terapeuta. Se levantó, recogiendo sus papeles. Por esto necesito espacio. Estás demostrando cada punto que la doctora Cuevas hizo sobre ti. Tómate todo el espacio que necesites, dije. Deja de decir eso. La gente empezaba a mirar. Ella se dio cuenta, respiró hondo, bajó la voz. Discutiré esto con la doctora Cuevas el lunes, dijo, como si fuera una amenaza. Simplemente asentí. Se fue, y 20 minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje. Tu comportamiento de hoy fue muy preocupante. Hablaremos de esto en terapia. No respondí. El martes por la noche de la tercera semana, unos días después del encuentro en la cafetería, sonó mi teléfono. Era la madre de Sofía. Andrés, querido, dijo Patricia, su voz rebosante de preocupación. Sofía está muy disgustada. Lamento oír eso. Dice que has estado actuando de forma extraña, revisando sus cosas. Está preocupada por ti. Casi me río. Patricia, ¿Sofía mencionó por qué pidió espacio? Dijo que ustedes dos estaban resolviendo algunos problemas, que estaba obteniendo una perspectiva saludable a través de la terapia. ¿Mencionó que lleva meses planeando irse? Una pausa. Creo que estás malinterpretando la situación. ¿Mencionó las búsquedas de apartamentos? ¿La tarjeta de crédito de la que no sabía nada? ¿El tablero de Pinterest lleno de apartamentos tipo estudio? No creo que sea apropiado que la vigiles así, dijo Patricia, su tono cambiando de preocupado a defensivo. No estoy vigilando a nadie. Simplemente estoy al tanto de las decisiones financieras que afectan nuestra vida en común. El matrimonio requiere compromiso, Andrés. Necesitas ser más comprensivo con sus necesidades. ¿Se ha comprometido ella en algo? Pregunté. Patricia tartamudeó. Bueno, ha sido muy paciente con tus defectos. Perspectiva interesante. Gracias por llamar, Patricia. Espero que seas más receptivo cuando Sofía esté lista para hablar de nuevo. Ella sabe dónde encontrarme, dije y terminé la llamada. El viernes por la noche, estaba en la cocina preparando la cena cuando oí una llave en la cerradura. Sofía entró, claramente sin esperar encontrarme cocinando pasta con música sonando suavemente de fondo. Miró a su alrededor, observando la casa limpia, el espacio organizado, el hecho de que parecía estar perfectamente bien. Necesitamos discutir hacia dónde vamos desde aquí, anunció. Bajé la música. Pensé que todavía estabas evaluando. 3 semanas es tiempo suficiente para las observaciones iniciales. Dijiste un mes, quizás 2. El tiempo que fuera necesario. ¿Ha cambiado algo? La frustración brilló en su rostro. No puedo hacer esto si vas a ser difícil. No estoy siendo difícil. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Cambió de táctica, suavizando la voz. Te extraño. Alcanzó mi mano. No me aparté, pero tampoco correspondí. ¿No me extrañas? Preguntó. He estado aprendiendo mucho sobre mí mismo, dije. Bien. Eso es lo que esperaba que sucediera. Eso es crecimiento. He aprendido lo que estoy dispuesto a aceptar en una relación. Su confianza vaciló. Esa no era la respuesta que esperaba. Entonces, ¿en qué nos deja eso? Preguntó. Todavía estás pensando, ¿verdad? Tomándote tu tiempo. Sí, pero, entonces tómatelo. No me voy a ninguna parte. ¿Qué significa eso? Apagué la estufa y le presté toda mi atención.
Significa que pediste tiempo para evaluar si valgo la pena. Te estoy dando ese tiempo, y me estoy tomando tiempo para hacer mis propias evaluaciones. ¿Tus evaluaciones? Yo soy la que necesitaba espacio. Y lo estás teniendo, dije con calma. Me miró fijamente, tratando de averiguar qué había cambiado. Finalmente, agarró su bolso y se dirigió a la puerta. ¿Has cambiado?, dijo. Y no para bien. Después de que se fue, llegó su mensaje de texto: has cambiado y no para bien. No respondí. El lunes por la mañana de la cuarta semana, me senté en la oficina de una abogada en el centro de la Ciudad de México. La licenciada Rodríguez escuchó mi situación con desapego profesional, tomando notas ocasionalmente. ¿Qué estamos viendo aquí?, preguntó cuando terminé. Proporcioné documentación, la cronología que había creado, capturas de pantalla del tablero de Pinterest, estados de cuenta de la tarjeta de crédito, sus borradores de correo electrónico. Revisó todo cuidadosamente. Estás en una buena posición si esto va en la dirección que crees. Cuentas conjuntas, sin activos ocultos de tu parte. Su tarjeta de crédito no revelada podría ser un problema en un acuerdo, pero nada insuperable. Me miró por encima de sus gafas de leer. Mi consejo: documenta todo. Mantén la calma. No te involucres en el drama. Deja que ella cometa los errores. No estoy tratando de ser vengativo, dije. Lo sé. Pero la preparación no es vengativa. Es inteligente. 2 días después, el miércoles por la tarde, llegó un correo electrónico de Sofía. La doctora Elena Cuevas estaba en copia. Asunto: solicitud de sesión conjunta. El correo era profesional, cuidadosamente redactado. La doctora Cuevas sugería terapia de pareja para facilitar una comunicación saludable y superar el punto muerto actual. Se planteaba como una solicitud razonable, pero la implicación era clara: mi negativa a participar era el problema. Pulsé responder a todos. Gracias por la sugerencia, doctora Cuevas. Sofía, estoy feliz de discutir nuestra situación, pero no tengo claro qué esperas lograr. Pediste espacio para evaluar si nuestra relación es saludable para ti. He estado respetando esa solicitud. Si has llegado a una conclusión, estoy disponible para discutir los próximos pasos. Si necesitas más tiempo, también está bien. La respuesta de la doctora Cuevas llegó en menos de 1 hora, breve y profesional. Los dejaré a ustedes dos para que discutan en privado. Se eliminó a sí misma del hilo. La respuesta de Sofía llegó 1 hora después. Larga, emocional, acusándome de actuar para una terapeuta, de estar tan concentrado en tener razón, que no podía ver cómo nos estaba saboteando. Respondí una vez más: estoy dispuesto a discutir nuestro futuro cuando estés lista, pero no estoy interesado en audicionar para un papel en tu narrativa. Tómate tu tiempo. Domingo por la mañana, 5ª semana. Estaba en la cocina haciendo café cuando oí la llave de Sofía en la cerradura. Entró con una maleta, con aspecto confiado y renovado. Estoy lista para volver a casa y trabajar en esto, anunció. Me volví para mirarla. Hablemos. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Puse 2 tazas y serví el café. La domesticidad de la escena pareció consolarla. Pensó que estaba a punto de ganar. He pasado 5 semanas pensando en nuestra relación, dijo, sacando un documento impreso. Mi terapeuta y yo hemos creado un marco para seguir adelante. Estos son los cambios que necesitamos implementar. La dejé presentarlo. Revisiones semanales del estado emocional. Yo asistiendo a terapia individual con un terapeuta que la doctora Cuevas recomendaría. Consejería de pareja mensual. Medidas de rendición de cuentas para mis patrones evasivos. Límites en las redes sociales. Transparencia financiera de mis cuentas. Cuando terminó, me miró expectante. Entonces, ¿estás dispuesto a comprometerte con esto? Es interesante, dije. ¿Qué? Pasaste 5 semanas creando un marco sobre cómo necesito cambiar. Sobre cómo necesitamos comunicarnos mejor, corrigió.
No, esta es una lista de formas en las que necesito demostrarte mi valía. Me recliné. Ni una sola vez menciona algo en lo que tú podrías necesitar trabajar. Eso no es, lo encontré todo, dije con calma. Las búsquedas de apartamentos, la tarjeta de crédito, los gastos ocultos. Tus borradores de correo electrónico a la doctora Cuevas donde practicabas diferentes versiones de nuestros conflictos, haciéndolos más dramáticos cada vez. Los mensajes donde le decías a Ana que estabas construyendo un caso en mi contra. El tablero de Paintes titulado Nuevo comienzo. Todo pasó por las reacciones rápidamente. Primero, la negación, estás malinterpretando eso. Luego, la ira, violaste mi privacidad. Luego, la victimización, por esto exactamente no puedo confiar en ti. Luego, la manipulación psicológica, estás recordando las cosas mal. Finalmente, la negociación, de acuerdo, debería haber sido más abierta sobre las cosas. Pero me mantuve tranquilo durante todo el proceso. Durante 4 meses, has estado reescribiendo nuestra relación. Cada desacuerdo normal se convirtió en evidencia de mi toxicidad. Cada límite que intenté establecer se convirtió en prueba de mis problemas de control. Mis sentimientos son válidos, dijo. Los sentimientos son válidos, pero no son hechos. Y has estado presentando tus sentimientos como hechos a una profesional que se supone que debe ayudarte a procesar la realidad, no a validar tus fantasías. Tu terapeuta confirmó lo que le dijiste. ¿Le contaste sobre la tarjeta de crédito oculta? ¿Le contaste que llevabas meses planeando irte? ¿Le contaste que cada vez que yo tenía planes con amigos, tú tenías una emergencia? Empezó a llorar. No las lágrimas manipuladoras que había visto antes. Estas eran diferentes. Lágrimas de frustración, lágrimas de ira. Pensé que lucharías por mí, susurró. ¿Rogándote que te quedes? ¿Cambiando todo sobre mí? Demostrando que te importa. Me importa. Por eso ya no voy a hacer esto. ¿Qué significa eso? La miré de verdad. Esta mujer con la que me había casado hace 4 años, a la que había amado, con la que había construido una vida. Y me di cuenta de que la persona con la que me había casado había sido reemplazada por alguien que necesitaba que yo fuera el villano en su historia. Pediste tiempo para evaluar si valgo la pena, dije en voz baja. Bueno, yo también usé ese tiempo. Y he decidido que no quiero estar casado con alguien que necesita que yo sea el problema. Alguien que no puede asumir la responsabilidad de su propia felicidad. Alguien que reescribe la historia para evitar la rendición de cuentas. Podemos arreglar esto, dijo desesperadamente. Dejaré de ir a esa terapeuta. Borraré el tablero de Pinterest. Cancelaré las visitas a los apartamentos. No estás entendiendo el punto. ¿Qué punto? No quieres arreglar nada. Quieres que acepte que todo fue culpa mía. Se levantó, caminando de un lado a otro. Lo estás haciendo de nuevo, haciéndote la víctima. No, dije, poniéndome de pie. Estoy tomando una decisión. He contactado a una abogada. Me había reunido con la licenciada Rodríguez un par de semanas antes, y ella me había ayudado a entender exactamente mi posición. Me he estado preparando para esto. La sorpresa en su rostro era genuina. ¿Te vas a divorciar de mí? Llevas meses planeando irte. Solo lo estoy haciendo oficial. Esto no es lo que yo quería. Entonces no deberías haber puesto nuestro matrimonio a juicio. Estaba tratando de salvarnos. No, estabas tratando de controlar la narrativa para que cuando te fueras la heroína. Agarró su maleta, su rostro una mezcla de ira e incredulidad. En la puerta, se volvió. Te arrepentirás de esto. Quizás, dije, pero me arrepentiría más de quedarme. La puerta se cerró detrás de ella y la casa quedó en silencio. Unas semanas después, el divorcio estaba en marcha. Habíamos acordado los términos con relativa rapidez. Ella sabía que yo tenía pruebas que complicarían las cosas si íbamos a juicio. Se mudó a un apartamento tipo estudio en la Condesa.
Yo me quedé con la casa. Reconecté con Carlos y nuestro grupo de amigos. Empecé a jugar de nuevo en una liga de baloncesto, algo que había abandonado hacía 2 años. Cenaba mensualmente con David cuando subía desde Puebla, y hablábamos por teléfono semanalmente. Mi relación con mi familia se había normalizado. Habían visto a través de su narrativa una vez que les presenté los hechos. Mi rendimiento en el trabajo mejoró. Mi jefe mencionó una trayectoria de promoción. Me sentí más ligero, más claro, más yo mismo de lo que me había sentido en años. Era un domingo por la mañana a mediados de noviembre. Estaba sentado en mi terraza con un café, viendo el paisaje urbano. El otoño en la Ciudad de México, ese momento final antes de que el invierno se asiente de verdad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Hablé con mi nueva terapeuta sobre todo. Ella piensa que fuiste emocionalmente abusivo. Lo leí, sonreí, lo borré y no respondí. Llegó otro mensaje. Este era de Carlos. ¿Baloncesto esta noche? Absolutamente, respondí. Dejé el teléfono y miré la ciudad, el cielo claro de noviembre.